Muy buenas, Adalides de Azeroth, yo soy Jinsei y mientras descansáis en la taberna después de todas vuestras aventuras os voy a contar una historia. Cada ocasión que tenga os contaré una historia diferente, como si fuese vuestra eremita personal. La última vez os hablé de Orgrimmar, de su fundación y de cuánto ha vivido. Y aunque la Horda cuenta con interesantes ciudades, hoy viajaremos a los reinos del este, a visitar Ventormenta. La ciudad de Ventormenta, ubicada en el norte del bosque de Elwyn, es la capital del reino de Ventormenta y la ciudad humana más grande de Azeroth. Después de la Tercera Guerra se ha convertido en una de las últimas ciudades humanas. Desde la magnífica Catedral de la Luz, que sirve como un importante lugar espiritual, hasta el Valle de los Héroes, que conmemora los sacrificios de los campeones de Ventormenta, la ciudad realmente representa la valentía de la humanidad. En el distrito de mercaderes pueden encontrarse productos de todo el continente y más allá, así como aventureros deambulando por las calles del casco antiguo. Comerciantes pasean sus productos exóticos por las calles adoquinadas, como las que se encuentran en el distrito de los enanos. El puerto de Ventormenta actúa como un muelle para los barcos de transporte y como astillero para la Armada de la Alianza. Aunque la ciudad está llena de comercio y negocios, los ciudadanos también pueden relajarse en sus tabernas y zonas naturales como el barrio de los magos. Turistas y niños juegan y pescan en los canales, muelles y lagos, y los visitantes más huraños pueden encontrar zonas más tranquilas en las afueras. Racialmente diverso, un epicentro de la cultura y el comercio, Ventormenta es visto por muchos como el mismo corazón de la Alianza. Ventormenta respalda firmemente a la Alianza con sus caballeros, sacerdotes, paladines y magos, muchos de los cuales sirvieron en las 3 guerras contra la Horda y la Plaga. Originalmente fue un asentamiento humano, pero ahora da hogar a las cada vez más variadas razas de la Alianza. En ella se encuentra la Academia de las Ciencias Arcanas, una escuela de hechicería, y la Catedral de la Luz, capital filosófica de aquellos que veneran la luz sagrada. Su vigilante guardia mantiene la paz dentro de los imponentes muros, y los caballeros de élite protegen a la monarquía y patrullan el bosque de Elwyn a caballo. La Casa Green gobierna la ciudad desde hace generaciones y reina desde el majestuoso castillo de Ventormenta. Se dice que el rey emplea una sociedad secreta de pícaros conocidos como el VI7, espías, asesinos y saboteadores con carta blanca real. El reino de Ventormenta fue fundado 1200 años antes de la Primera Guerra por los descendientes del linaje de Arathi, que habían emigrado al sur desde la nación de Arathor. Al pasar por las montañas rocosas de Khazmodan, su viaje terminó y se establecieron al norte del continente que llamarían Azeroth. En un valle fértil fundaron el reino de Ventormenta, que rápidamente creció. Labraron una historia larga y próspera, con un rey al que le servían leales caballeros y clérigos de Villanorte. Las constantes disputas y luchas internas que corrompieron las reglas de los antiguos reyes de Arathor no tenían cabida en la corte de Green, y todo fue pacífico durante generaciones hasta la guerra de los Ñol. El rey Baracen Green puso fin al conflicto dispersando las manadas de Ñol unificadas y devolviendo la paz, asegurando así el gobierno de la dinastía Green en el reino. Después de la guerra de los Ñol, el reino de Ventormenta empezó a expandir su frontera, para gran disgusto de las tribus de trolls de la jungla, los Gurubashi, que condujo a conflictos entre las dos facciones, principalmente en los territorios que bordeaban Tuercespina. Aunque inicialmente aislado, el conflicto se salió de control rápidamente a pesar de los mejores esfuerzos del rey Baracen Green. Cuando el príncipe Jain Green condujo personalmente a un pequeño grupo a atacar el liderazgo de los trolls en Tuercespina, esto provocó que los trolls se uniesen contra Ventormenta. Aunque costoso y peligroso, el reino humano venció, gracias a la intervención del guardián Medivh. Con el ejército de trolls derrotado, estos nunca volverían a ser una amenaza para Ventormenta. Este sangriento conflicto se conoció como la Guerra Gurubashi, aunque tras este los humanos disfrutaron de décadas de relativa paz. El rey Baracen fue una de las víctimas de este conflicto y su hijo Jain lo sucedió como rey. Cuando los informes de criaturas misteriosas que acechaban alrededor de la Ciénaga Negra llegaron a Ventormenta, muchos rumores empezaron a correr. Contaban historias de espíritus vengativos, trolls armados con un nuevo poder o una raza extraña que procediese del otro lado del Mare Magnum. El rey Jain envió a Sir Anduin Lothar para descubrir qué eran esas nuevas criaturas. Lothar lideró un pequeño grupo para explorar la ciénaga y eso provocó que los humanos se enfrentasen por primera vez a los orcos. Los invasores estaban trayendo refuerzos de algún lugar y el reino se preparó para una guerra a gran escala que se conocería como la Primera Guerra. Jain había confiado a Lothar poner fin a la amenaza, pero no sería tan sencillo. Tras la caída de Páramos de Poniente y las montañas Cresta Grana, la Horda marchó hacia la ciudad de Ventormenta, atravesando el bosque de Elwyn y rodeando la ciudad, sitiándola.
El jefe de guerra Puño Negro había ordenado a Kilrogg y Cho'Gall que lideraran sus clanes en el asalto a Ventormenta, debilitando sus defensas con máquinas de asedio que bombardearon sus murallas. Mientras los orcos cargaban contra las almenas, los brujos quemaban a los soldados en fuego vil. Parecía que Ventormenta caería ese día, pero fueron sorprendidos por la retaguardia por Lothar y sus caballeros, que habían bordeado a la horda por el mar. Al tiempo que atacaban por la espalda, las puertas de la ciudad se abrieron y los soldados de Ventormenta atacaron por la vanguardia. Rodeando en poco tiempo a la horda, los orcos no tuvieron más remedio que huir. No pasaría mucho hasta que Jain fuese asesinado por Garona Semiorco, y su muerte provocaría la invasión de la ciudad y que ésta quedase reducida a poco más que cenizas. Anduin Lothar reunió lo que quedaba de su pueblo y los condujo a Lordaeron. Alonso Sfaol comenzaría a recaudar fondos para reconstruir Ventormenta desde allí. Tras la derrota de la Horda en la Segunda Guerra, los humanos por fin pudieron regresar a la ruina de su ciudad y comenzar a reconstruirla como un símbolo de su propia supervivencia. La Hermandad de los Albañiles fue la encargada de llevar a cabo tal proeza, contratados por la Casa de los Nobles del reino. Con su reconstrucción, la ciudad pasaría a llamarse Nueva Ventormenta, aunque no mantuvo mucho tiempo ese nombre. Durante la primera invasión de la plaga, esta atacó la ciudad de Ventormenta, que más adelante provocaría un contraataque de la Alianza. Bolvar Fordragón reclutó héroes de la Alianza para saltar las ramas y derrotar a Kel'Thuzad. Antes del inicio de la invasión de Terrayende, y al igual que pasó con Orgrimmar, las puertas de Ventormenta fueron invadidas por un grupo de demonios de la Legión Ardiente liderados por el Alto Señor Krull. Previo al regreso de la plaga, Ventormenta ofrecía todo el apoyo y los recursos que pudo a la guerra en Lordaeron, pero también tenían problemas internos de los que preocuparse. Un desacuerdo entre la Hermandad de los Albañiles y la Casa de los Nobles provocó un violento motín en la ciudad. El caos desembocó en el asesinato fortuito de la reina Tiffin Green. Como represalia, el rey Varian prometió castigar a los responsables e impartir un castigo ejemplar. Los albañiles que huían de la ciudad se escondieron en las zonas rurales de los páramos de Poniente y se mantuvieron en sus escondrijos, pues sabían que la ira del rey no desaparecería. Los albañiles se convertirían en los Defia, un grupo que sembraría la discordia y el terror en las tierras de Ventormenta durante la siguiente década. Mientras tanto, el rey Varian, afectado por la muerte de su esposa, cayó en una gran depresión. Lady Catelana Prestor aprovechó esta oportunidad y se valió de la política y hechicería para controlar el reino durante años. Sin embargo, y con el tiempo, Varian se recuperó poco a poco, y también su posición, siendo su hijo Anduin Green su principal inspiración. Después de la Tercera Guerra, Varian viajó a Theramore para hablar con Lady Jaina Valiente sobre las relaciones de la Horda y la Alianza, y por el camino fue secuestrado por los Defia, que se habían enterado de su encuentro diplomático gracias a un espía. Lo llevaron a la isla de Alcaz, donde lo mantuvieron cautivo y nada se supo del rey durante años. Onyxia estaba detrás de todo esto. En los últimos 2 años de su cautiverio, Varian fue despojado de sus recuerdos y esclavizado como gladiador. Con Varian desaparecido, el joven Anduin recibió la corona para preservar el orden en la ciudad. Bolvar Fordragón actuó como una especie de regente en nombre del joven rey, intentando ayudarle en todo lo posible para gobernar mientras que Lady Prestor trabajaba en secreto para sembrar el caos y la discordia. Cuando Varian, conocido como Logos, en su tiempo como gladiador y sin memoria, consiguió recuperar sus recuerdos y regresar a Ventormenta, se enfrentó a Lady Prestor llamándola por su verdadero nombre, Onyxia. Esta reveló su verdadera apariencia de dragón y se llevó a Anduin a su guarida, donde tendría lugar la batalla final. Con Anduin a salvo, Onyxia fue derrotada y Varian ordenó cortar su cabeza y colgar esta en las puertas de Ventormenta. Durante la segunda invasión de la plaga, la ciudad fue nuevamente atacada por esta, con su avance siendo cubierto por la niebla, irrumpieron en el puerto de Ventormenta. El rey Varian creó, tras conseguir rechazar su fuerza, la expedición de Denuedo, con el objetivo de poner fin a la amenaza del rey exánime, liderando con esta nueva facción una campaña separada de la Horda en Rascanorte. Tras la caída del rey exánime se llevó a cabo una gran ceremonia en honor a todos aquellos que habían muerto en la guerra contra la plaga. Poco antes del cataclismo, los líderes de la Alianza se reunieron en el castillo Ventormenta para discutir los extraños fenómenos naturales que estaban ocurriendo en todo Azeroth, así como el problema del martillo crepuscular y sus interminables retahílas sobre el fin del mundo. Poco después, la ciudad fue atacada por elementales furiosos de viento y agua, ataque que fue repelido y Ventormenta asegurada. A la muerte marcaría su resurgimiento recorriendo Azeroth. Su poder era suficiente para destruir y cambiar la tierra por donde pasaba, causando destrucción a su paso. La ciudad de Ventormenta sufrió parte de su ira cuando el corrupto aspecto se abalanzó sobre ella, destruyendo parte de la ciudad. Su calor abrasador derribó torres e hizo arder el parque. Hubiese podido destruir toda Ventormenta de haber querido, pero simplemente alzó el vuelo después.
Algunas zonas quedarían dañadas durante mucho tiempo, pero otras se recuperarían lentamente. No mucho después del ataque de a la muerte a la ciudad, el martillo crepuscular intentó matar al rey Varian y su heredero, el príncipe Anduin. El arzobispo Benedictus había usado el pretexto del vínculo familiar para conducirlo al cementerio, durante la celebración del Día del Recuerdo, mientras él mismo intentaba influir a los ciudadanos para que apoyasen la causa del martillo crepuscular. Para sorpresa de todos, incluyendo el propio arzobispo, Varian llegó con su hijo, agotados y cubiertos de sangre, pero vivos. A pesar de que habían sido casi asesinados, y sin saber la implicación de Benedictus en estos hechos, Varian se volvió hacia los preocupados asistentes y dio su discurso para la celebración, siendo aplaudido tras este. Con la caída de Theramore, en la ciudad se izaron banderas negras en los edificios de Ventormenta para honrar a los que habían muerto allí, mientras en los astilleros comenzaba una construcción de barcos a gran escala para prepararse para lo que parecía una inevitable guerra entre la Horda y la Alianza. Cuando la Alianza logró una victoria decisiva contra la Horda en Pandaria, frustrando los planes de Garrosh y terminando por derrotarlo y apresarlo, las reparaciones del daño causado por la muerte estaban a punto de completarse. Se reconstruyeron las torres de la puerta principal y la estatua de Danath Terratrolls volvía a ocupar su lugar. Ventormenta parecía más hermosa que nunca, y sin embargo el área donde se encontraba el parque permanecía negra y carbonizada, y los edificios cercanos en ruina. No daba la sensación de que pronto pudiese ser restaurada. En la invasión de Draenor, el Killing Tor construyó un campamento en una colina tras las murallas de la ciudad, con vistas al barrio de los magos, un lugar al que llamaron la Dominancia. Allí se alzaban unas cuantas tiendas y un portal que conectaba directamente con el Vergel Eterno. Sin embargo, los magos del Killing Tor perdieron allí el control y esto permitió que Yalnu atravesase el portal, aunque fue detenido antes de que el desastre fuese aún mayor. El clan Fauce de Draco, liderado por la Señora de la Guerra Zaela, tomó el control de la cumbre de Roca Negra Superior con intenciones de lanzar un arma de destrucción masiva contra Ventormenta, aunque por suerte fueron detenidos por aventureros de la Alianza y la Horda. Tras la batalla de la Costa Abrupta, los trabajadores de Ventormenta realizaron un duro trabajo para reconstruir la última zona de la ciudad que a la muerte había destruido a su paso. Lo que había sido el parque de Ventormenta se convirtió en el reposo del león, donde la tumba del rey Varian Green se erigiría junto a un monumento con todos los soldados caídos de la Alianza. Con el fin de la amenaza se abrió una nueva embajada a las afueras de la ciudad, y Anduin Green pronunció un discurso para los ciudadanos de la Alianza en el reposo del león. Después de la Guerra de las Espinas, muchos elfos de la noche y refugiados gilneanos llegaron a la ciudad de Ventormenta, que les daría cobijo. Tirante susurravientos también llevó allí a su herido esposo, Malfurion Tempestira, para recuperarse de su herida. La princesa Talanji y el profeta azul del Imperio Zandalari fueron capturados y encarcelados en las mazmorras de Ventormenta, donde también lo sería Varus Colmillosauro, tras ser capturado en Lord Aeron. Sylvanas envió una pequeña fuerza para rescatarlo y conseguir un nuevo aliado, aunque Colmillosauro no se marcharía con ellos. Tuvieron éxito, pero los soldados de Ventormenta dieron la alarma, acudiendo Genkin Gris y Jaina Valiente a por los intrusos. Mientras escapaban de sus perseguidores a duras penas, Zul prendió fuego a la ciudad usando una antorcha, distracción suficiente para permitirles huir por el puerto de Ventormenta. Tras el consejo de guerra que seguiría en el castillo de Ventormenta, Anduin Green liberó de su prisión a Colmillosauro, esperando que le ayudase a derrotar a Sylvanas, aunque esto no pasó desapercibido para los espías de la Horda, que informaron a la jefa de guerra sobre su fuga. Con el fin de la Cuarta Guerra, por fin parecía que todo se calmaría, pero la paz no duraría demasiado. Agentes del carcelero secuestrarían al rey Anduin Green de la propia ciudad y se lo llevarían a las Tierras Sombrías. La alta inquisidora Melena Blanca, jinete de la espada de ébano, acudiría a Ventormenta para informar a los campeones de la Alianza de lo que estaba sucediendo y procurarles un portal a Rasga Norte donde podrían reunirse con Borval Fordragón y embarcarse en su viaje a las Tierras Sombrías. Ventormenta es una ciudad hermosa y un emblema de la Alianza, así como Varian Green. Sin duda habéis pasado mucho tiempo en el distrito de mercaderes, pero tal vez nunca habíais escuchado todo lo que ha vivido esta antigua ciudad. Espero que os haya gustado esta historia. Tened cuidado en vuestras aventuras por la Tierra Sombría y cuando os apetezca descansar, yo os estaré esperando en la taberna.